Buenos días. Vamos a empezar con esta charla de Machine Learning automatizado. Yo soy Juan Pablo Alvear, soy Project Leader del Departamento de Big Data y Analytics en Babel. Y bueno, pues la idea es con esta charla darles una introducción a unas nuevas herramientas de trabajo que están saliendo en el mercado que se encargan de automatizar tareas de Machine Learning y tratar de enfocar eso tanto desde el punto de vista académico, relacionar el Machine Learning un poco con lo que ustedes han visto en la carrera de estadística clásica, por un lado, y por otra parte también enmarcar el Machine Learning y el Machine Learning automatizado dentro de la industria, en una visión más o menos global, tratando de orientarnos un poco hacia las aplicaciones y hacia la monetización de este tipo de actividades. Bien, entonces... Vamos a tratar entonces primero, en el primer bloque vamos a hablar un poquito sobre generalidades del Machine Learning automatizado y su comparación con la estadística académica, con la estadística más clásica, y luego vamos a entrar un poco en qué opciones hay en el mercado para acceder a herramientas de Machine Learning, sobre costes. Vamos a hacer también una comparación de las diferentes herramientas que hay en el mercado como soluciones de Machine Learning automatizado. Luego vamos a introducir un caso de Credit Risk Management, esto es de gestión de riesgos en industrias bancarias. Básicamente es calificación de riesgos de impago en una empresa bancaria. Vamos a trabajar, o la demostración que voy a hacer es con un dataset reducido, más de tipo demo. Pero bueno, creo que es bastante ilustrativo de lo que es un caso de uso a nivel empresarial. Y por último voy a hacer una pequeña prueba en H2O, de ejecutar unos modelos y demás, y hablarles un poco del framework de trabajo dentro de H2O. Y por último hacer unas evaluaciones de cómo se haría una evaluación económica, cómo se interpretaría un modelo de Machine Learning en la industria, y cómo se haría el despliegue de una de estas herramientas en un entorno de producción. Y por último voy a dar una serie de referencias bibliográficas para quien quiera ampliar información al respecto. Bien. Bueno, lo primero es, ahora está muy de moda el término de Machine Learning y creo que es familiar a casi cualquier estudiante de ingeniería, no solo informática, sino de telecomunicaciones o industrial. Es un término que está muy de moda, ahora detrás del Machine Learning está una nueva profesión también que está bastante de moda, que la han catalogado como la profesión fashion del momento, que es Data Science. Los Data Scientists ahora molan, están de moda, y se dedican básicamente a aplicar en la industria las tareas de Machine Learning. También está muy relacionado el término Machine Learning con inteligencia artificial, entonces vamos a puntualizar un poquito todos esos términos para fijarlos en contexto. Lo primero, por inteligencia artificial entendemos pues básicamente tratar de que las máquinas emulen los comportamientos humanos y puedan acercarse a la toma de decisiones. Bien, dentro de la inteligencia artificial, que engloba muchas otras disciplinas, la disciplina tal vez más fundamental o el bloque de construcción de la inteligencia artificial es el Machine Learning. El Machine Learning es básicamente una técnica mediante la cual nosotros le podemos enseñar a una máquina unos patrones de comportamiento sin tener que programarla explícitamente para ello. No tengo que hacer un pseudocódigo de todo un proceso lógico, descomponerlo y ponerlo en código, sino que utilizo algunas técnicas para que esos patrones vayan a la máquina sin tener que programarlos. Y bueno, ¿cuáles son esos patrones? Normalmente lo que se hace en Machine Learning es enseñarle a las máquinas con datos. No enseñamos con un framework general, con una generalización perfecta y matemática de un fenómeno, sino que enseñamos a través de ejemplos. Y esos ejemplos al final son datos. Tenemos datos de lo que la máquina debía hacer y nosotros le enseñamos a la máquina diciéndole esto es así, esto no es así, esto es así, esto no es así, millones de veces hasta que la máquina aprende. Entonces, cuando vamos
a los datos, y cuando ya empezamos a hablar de datos, tenemos que entrar en una disciplina matemática y en una disciplina científica que se encarga de la interpretación, el resumen y la generalización a partir de datos, y es la estadística. Entonces, el Machine Learning al final siempre va a estar basado en técnicas estadísticas, en el aprendizaje estadístico. De hecho, tal vez el libro, una de las referencias que van a encontrar al final de la presentación, es el libro, digamos, con el que surgió el Machine Learning. Y ese libro es el libro de Friedman, The Elements of Statistical Learning, y ese libro ha servido como fundamento para el desarrollo de los distintos algoritmos que conocemos actualmente. Entonces, viendo que tenemos la estadística como punto de referencia para el Machine Learning, y que en particular lo que queremos es generalizar a partir de datos, pues conviene un poco que formalicemos un poquito las ideas de lo que es la estadística y de qué diferencias hay entre la estadística clásica y el Machine Learning. Lo digo, y no es una cuestión trivial, de hecho hay discusiones académicas importantes al respecto, y personas como Leo Breiman, que fue el inventor de los árboles de regresión o el principal desarrollador de los árboles de regresión, o personas como Larry Wasserman, que es uno de los principales autores en estadística clásica actuales, han sacado papers relacionados con la caracterización del Machine Learning como una nueva disciplina. Todavía no se sabe si dependiente o independiente de la estadística. Entonces, en esta gráfica trato como de reducir un poco, de esquematizar lo que es la estadística clásica convencional, la que ven en la universidad. Miren que en la parte de abajo me refiero a los datos. Datos, información, muestras, visualizaciones de un fenómeno. Y en la parte es esto, pues es básicamente de estadística descriptiva de toda la vida. Aquí hablamos de X barra, hablamos de la desviación típica muestral, hablamos de los coeficientes de asimetría, kurtosis, descripciones tipo histogramas, lo que ven en la prensa cuando van a ver intenciones de voto y les muestran gráficas. Pues normalmente están referidas a una muestra, pero esos datos se supone que han sido generados por un fenómeno aleatorio. Por un fenómeno aleatorio me refiero a un fenómeno en el cual nosotros no podemos saber con antelación cuál es el resultado que va a tener. Por ejemplo, tirar una moneda es lo más típico, tirar un dado. Yo no sé yo sé cuáles son los posibles resultados de tirar un dado, pero no sé cuál va a ser el resultado concreto de tirar un dado en particular. Entonces, cuando yo modelo los fenómenos, me refiero al cálculo de probabilidades. Tiene un punto más de generalización, y cuando hablo de cálculo de probabilidades me refiero a conocimiento matemático, deducible a través de axiomatizable en primer lugar, lo puedo resumir en una serie de axiomas, en particular los axiomas de Kolmogorov, la probabilidad es mayor que cero, la unión de la probabilidad de la intersección es menor que la probabilidad de la unión, ya el tema sobre independencia de sucesos y demás. Lo típico que habéis visto en el cálculo de probabilidades. Pero lo que quiero remarcar aquí es que esto es matemáticas, ¿sí? Es conocimiento puramente matemático. A ver si... Entre la parte... por ejemplo, cuando yo hablo de los datos, me podría referir a una serie temporal, a la evolución de una magnitud, por ejemplo, mi estatura a lo largo del tiempo. Cuando hablo de la población, me podría referir ya no a una serie temporal, a una observación concreta de una magnitud en el tiempo, sino al fenómeno que genera esa magnitud a lo largo del tiempo. Ya hablaría de un proceso estocástico, ¿sí? Un proceso estocástico ya como una sucesión de variables aleatorias. O por ejemplo, aquí hablaría de X barra. Tengo un conjunto de datos que es mi muestra, los sumo, los divido entre el número de datos y obtengo la media muestral. Aquí me refiero a esa otra... Cuando hablo de la media en una población, me refiero a la media de la población, a mu, a la media de una distribución normal.
y con esa distribución normal, generalidad de los datos. Bien, entonces surge una pregunta, y yo a partir de simples datos, a partir de pequeños datos, ¿qué información puedo tener de la población? El objetivo principal de la estadística es, a partir de datos sueltos, tratar de generalizarlos para sacar información de un fenómeno más general. Y ahí es donde aparece la columna vertebral de la estadística clásica, de lo que ven en la carrera de estadística. Una vez que ustedes calculan 3 histogramas y les enseñan a hacer una tabla de representación de datos, lo primero que empiezan a hacer es, después les enseñarán el concepto de variable aleatoria, describirán algún fenómeno con variables aleatorias normales, estándar, Poisson, Bernoulli y demás, y justo después de eso ya les enseñan lo que es un estimador, un intervalo de confianza, si un estimador es consistente y todas estas cuestiones, la convergencia en probabilidad en media, y eso es lo que en estadística se llama la inferencia estadística. La inferencia de siempre es el paso de lo particular a lo general. Pasamos de los datos a la población. El paso contrario es más trivial. Si yo tengo la información del fenómeno, ¿cómo paso a los datos? Entonces, en este punto sería más un muestreo, un tema de muestreo de simulación. Sin embargo, aquí no vamos a hacer un énfasis muy fuerte porque el interés del Machine Learning es precisamente que a partir de datos podamos aprender fenómenos concretos. Entonces, este paso que es tan crucial en estadística define todas las ramas de la estadística. Tenemos la inferencia clásica, basadas en métodos de máxima verosimilitud, mínimos cuadrados, estimadores consistentes, convergencias en probabilidad casi segura y demás. Y eso tendríamos el enfoque clásico de toda la vida, un enfoque asintótico basado en el teorema central del límite, en donde todos los fenómenos, cuando están sumados, una cantidad de fenómenos con diferentes medias, cuando se suman al final convergen a una normal y demás. Eso sería el enfoque clásico. Pero también tenemos otros enfoques, el enfoque bayesiano. En el enfoque bayesiano, cada vez que incorporamos datos o que incorporamos información a una muestra, aprendemos de esos nuevos datos y cambiamos los parámetros, y eso implica también un replanteamiento del mismo concepto de probabilidad, ya no tanto axiomáticamente y matemáticamente, sino que ya la probabilidad toma un carácter mucho más empírico. Pero aún así, cuando hablamos de inferencia bayesiana, estamos hablando siempre del paso de lo particular a lo general, de pasar de datos a muestra. Y por último, estamos hablando más o menos de finales de la década de los 90, principio del 2000, de siglo. Las redes neuronales y los intentos de inteligencia artificial habían estado en las décadas previas muy estancados porque no había suficiente poder de cómputo para enfrentarse a problemas más complejos. Y en ese contexto, surge, hacia finales del 2000, con cierto aumento del poder de cómputo y con el desarrollo de frameworks más avanzados para el procesamiento distribuido y demás, muchos ejercicios que antes era imposible desarrollar se hicieron posibles, y eso hizo que se pusiera de nuevo el foco en temas de Machine Learning, y en particular el desarrollo de estos algoritmos de los árboles de clasificación, me refiero al Random Forest, al XGBoost, a los AdaBoost, los métodos de adding y bagging, generó como un interés creciente en el Machine Learning. Eso estamos hablando de principios del 2000, a España llegó un poco más tarde, pero hacia el 2010 ya estábamos en un boom y en una moda pues, bastante consolidada de las técnicas de Machine Learning. Entonces, aparece un nuevo enfoque, aparece un nuevo enfoque y vamos a ver en qué consiste ese nuevo enfoque. Lo primero, la inferencia estadística deja de
de ser preponderante. Aparece un nuevo enfoque. Ya no hablamos de inferencia, sino de generalización. Tenemos una serie de datos y queremos generalizar un fenómeno. Entonces el término inferencia pasa de moda y empezamos a hablar de generalización. Tengan en cuenta que el Machine Learning también es una disciplina que surge en círculos informáticos o en círculos ingenieriles. De hecho, la inteligencia artificial, el desarrollo de la inteligencia artificial ha estado asociado a perfiles de tipo muy variopinto. Ha habido psicólogos que han sido padres de la inteligencia artificial, programadores, ingenieros industriales, me refiero a ingenieros de telecomunicaciones, y ahí me refiero a Shannon. En fin, el desarrollo de la inteligencia artificial ha sido muy multifacético, muy polifacético, y el formalismo matemático tuvo una tendencia al descenso, y entonces pues términos que son de pronto más técnicos dentro de lo matemático, dentro de la cultura matemática, se relajaron, y entonces ahora hablamos de generalización. Las restricciones matemáticas también se relajaron. Tengan en cuenta que los modelos matemáticos y los modelos estadísticos, cuando se desarrollan a partir del cálculo de probabilidades, requieren de unas hipótesis muy fuertes para simplificarlos. En el caso del Machine Learning, la idea es poder saltar rápido a las aplicaciones sin tener que hacer muchas generalizaciones. Entonces, se adoptó un enfoque mucho más experimental que teórico, y la convergencia de los modelos, ¿sí?, pasó a evaluarse más de forma experimental. Ahora lo vamos a mirar con un ejemplo. Y por último, tenemos más en Machine Learning, el interés recae más sobre el performance del modelo, sobre la calidad del modelo en su uso diario, que en el ajuste a datos que ya se conocen. Lo que nos importa en Machine Learning sobre todo es la generalización. Les voy a poner un ejemplo. Esta gráfica les debe sonar a todos. Le debe sonar a todos. Cualquier persona que haya pasado por 2 años de ingeniería pues recordará lo que es un modelo de regresión lineal. Tenemos una nube de puntos y tratamos de ajustar la recta que minimiza los errores cuadráticos. Y los errores cuadráticos pues deben ser las diferencias entre la predicción, que es el punto de la recta, y el puntico pues que tenemos. Entonces, si yo hago el ajuste a la recta que mejor me ajusta a unos datos, pues obtendría esto. Para lograr este ajuste hay que hacer bastantes hipótesis en estadística clásica. Necesitaría, por ejemplo, que los residuos sean independientes, ¿sí? Necesito también que las variables de regresión sean independientes, no sean aleatorias. Es decir, necesito un modelo que tenga unas variables de decisión. Los regresores no pueden ser aleatorios y no pueden depender de los mismos residuos. También necesito que haya homocedasticidad, es decir, que la varianza, que la dispersión de los puntos alrededor de la recta no varíe con la posición. Entonces necesito independencia, homocedasticidad, y necesito pues unas hipótesis que son bastante fuertes. Y una vez que ajusto el modelo para poder generalizar, tengo que verificar que esas hipótesis se siguen manteniendo en el tiempo. En el momento en que las hipótesis se dejen de cumplir, el modelo ya deja de ser utilizable. En un entorno productivo y en producción industrial es muy difícil garantizar el cumplimiento de las hipótesis. Entonces, el enfoque en Machine Learning es algo diferente. El enfoque en Machine Learning es: yo voy a hacer ajustes, yo tengo un set de datos conocido o tengo un conjunto de datos y lo voy a partir en un conjunto de entrenamiento y un conjunto de validación. El conjunto de entrenamiento me va a servir para ajustar los algoritmos. Yo ajusto mis algoritmos a un conjunto de entrenamiento, pero luego mido el performance en un conjunto de validación que no he utilizado para entrenar el algoritmo. Es decir, los mismos cuadrados yo los hago en el train y luego evalúo la métrica de calidad de un modelo en un test, ¿sí? Y en función del valor que tome la métrica en ese test, es como voy a seleccionar los mejores modelos. Y no solo eso, si después quiero verificar que el modelo es consistente, que el modelo mantiene unos niveles de calidad óptimos con el tiempo, es decir, que la estabilidad del modelo,
le evaluaría en test independiente, en otros conjuntos de testeo independientes. Típicamente se suelen llamar holdout, ¿sí? Entonces, yo cuando voy a hacer un modelo de datos, lo primero es partir los datos que tengo disponibles en un conjunto de entrenamiento, en un conjunto de testeo y en un conjunto para validar la estabilidad del modelo que llamo holdout. Después hablamos de las proporciones exactas o de las proporciones más comunes que se utilizan en estos tipos de ajustes. No hay una regla exacta para decir qué proporción de los datos tienen que ser entrenamiento, validación o holdout, pero hay unas buenas prácticas que son recomendables. Muy bien, hecha esa introducción un poco más académica, más teórica, vamos a hablar un poquito de qué sucede en la industria y cómo aplicamos el Machine Learning dentro de los entornos industriales. Vamos a ver. Yo creo que todos aquí hemos visto el famoso diagrama de Venn de la ciencia de datos, que hay una bolita que representa el conocimiento científico, otra bolita que representa el conocimiento en cuanto a computer skills, a las habilidades de programación o hacking skills, y otra bolita que representa el conocimiento de negocio, y entonces ponen al data scientist en la intersección de los tres campos. Pues bien, vamos a ver un poco. Ya hemos visto la parte del conocimiento científico, vamos ahora a concentrarnos un poco en la parte del conocimiento de negocio y dónde se enmarca esto dentro de la industria. Normalmente partimos de un problema de negocio. Esto debe representar una cadena de valor dentro de una organización. Esta organización puede dedicarse a hacer servicios de banca, a hacer servicios de telecomunicaciones, puede ser una funeraria o puede ser una venta de coches o un retailer. Pero siempre tendrá una cadena de valor que va desde los insumos hasta las salidas. En el transcurso del desarrollo de las operaciones se van a generar muchos datos a través de sistemas transaccionales. Tendremos muchas fuentes de datos, por ejemplo, transacciones económicas, procesos de planta, interacción con el resto del mundo o simplemente datos que tiene almacenada la organización o interacciones con stakeholders, con terceras partes, con organizaciones adicionales. El hecho es que el proceso de negocio genera datos. Esos datos es difícil analizarlos, o por lo menos era difícil analizarlos hasta hace un tiempo de una manera sistemática y estructurada. Estos datos pueden estar no estructurados, puede haber problemas de acceso. Imagínense que, por ejemplo, un analista estuviera haciendo queries en un sistema de transacciones económicas que se está actualizando cada segundo con transacciones que hacen las personas al comprar en comercios, al sacar dinero de un cajero y demás. Aunque tecnológicamente eso fuera viable, no sería lógico porque la información de la que parte el analista se actualizaría en un segundo y las conclusiones que sacan no serían válidas en el segundo siguiente. Entonces, esta información que está totalmente dispersa en muchas fuentes y que tiene distintos ritmos y distintas frecuencias de aparición, debe ser centralizada en lo que se conoce un data warehouse a través de un proceso de ETL. Este proceso de ETL, extracción, transformación y carga, normalmente pues también hace algún enriquecimiento de los datos y da contexto a los datos, pero la idea básica que tiene es centralizar la información, centralizar y resumir la información que proviene del proceso en un almacén central. Los nombres con los que encontraréis que se llama este módulo, bueno, el almacén central de información, pues se suele denotar de muchas maneras en la industria. Por ejemplo, se suele llamar data warehouse cuando es el almacén central para normalmente para trabajos de business intelligence o de descripción de datos y encontrar patrones y generación de dashboards para la gerencia, pues suele ser un data warehouse. También pueden ser data lakes y normalmente los data warehouse están basados en cubos de información o en bases de datos relacionales, pero supongamos que tenemos datos que tienen más diferencia de estructuras y que están menos estructurados, pues a veces también aparece con el nombre de data lake. Normalmente los data warehouses están montados en tecnologías más convencionales, en bases de datos más estructuradas. Los data lakes suelen estar ya
implementados en Hadoop y estar basados en bases de datos no relacionales y normalmente incorporan información algo menos estructurada. Normalmente cuando esa información se centraliza para un propósito muy concreto, las necesidades de un departamento en una base de datos pequeñita, hablamos de data marts, ¿sí? Pero normalmente data warehouses, data lakes o data marts finalmente son puntos de centralización de la información para dar servicio a tareas analíticas, ¿sí? Y las tareas analíticas típicamente las hay de dos tipos. Business Intelligence es lo que estamos acostumbrados a ver en la industria de siempre. Reportings, cuadros de mando, visualizaciones, normalmente están muy asociadas a estadística descriptiva pura y dura. Normalmente un ejercicio típico de BI es coger una información, sacar lo que un gerente necesita ver en esos datos y presentárselo en un dashboard bonito. ¿Tecnologías para esto? Pues bueno, tecnologías para BI, bueno, las hay muy variadas, muy potentes, menos potentes, pero normalmente hay una herramienta de ETL, hay una herramienta de almacenamiento y hay otra herramienta de explotación de datos. Hablemos de las de explotación de datos, pues tenemos a Qlik, tenemos a MicroStrategy, tenemos a Tableau, tenemos a Power BI, ¿sí? Eso para ver los datos. Para almacenarlos, pues bases de datos relacionales y no relacionales. Relacionales, SQL, Postgres, pueden estar on cloud, on premise, entonces ya tendríamos Snowflake, Amazon Web Services, que también tiene bases de datos relacionales, o bases de datos no relacionales, Mongo, en fin. Y luego ETLs, pues las bases típicas en el mercado, Pentaho, también tenemos a Talent, que es open source además, para Big Data está NIPI, y bueno, tenemos una cantidad de tecnologías para esta tarea de tomar los datos del proceso, cargarlos en un almacén y luego hacer tareas de reporting convencionales, de reporting o de visualización. Más recientemente ha aparecido otra rama de analítica que yo la llamo Machine Learning. Más que Machine Learning para mí es Advanced Analytics. En Advanced Analytics estamos hablando más de predicción. El objetivo del BI tradicional es describir y dar unos informes, describir y resumir, o describir resumiendo. El objetivo del Machine Learning es predecir. Básicamente lo que buscamos es predecir o describir patrones ya que no son obvios. Buscamos aprender de los datos. Y aprender es aprender cosas que no sean obvias. Entonces, en Machine Learning entramos ya en analítica predictiva o en analítica avanzada, en el sentido de que vamos a buscar patrones raros. Por ejemplo, patrones de fraude, patrones de sucesos que sean muy escasos, detección de anomalías. Están más basados, los ejercicios de Machine Learning están más basados en inferencia estadística y están más basados en técnicas especiales de análisis multivariante. Normalmente requieren información que tenga muchos más rangos de variación que el típico BI. Pues bien, en esta situación, concentrándonos un poco en el Machine Learning, hablemos un poco de cómo es un proceso en la empresa. Un proceso típico de Machine Learning tiene dos fases, una fase de entrenamiento y una fase de producción. Bueno, a todas esas es importante recordar que el aprendizaje estadístico pues tiene dos familias fundamentales. Hay más tipos de aprendizaje, pero básicamente vamos a concentrarnos en dos, en el aprendizaje supervisado y en el no supervisado. En el aprendizaje supervisado, yo tengo normalmente una variable de salida y la quiero predecir a partir de unos inputs, pero yo conozco la variable de salida en el conjunto de entrenamiento y entonces aprovecho esa variable para supervisar el proceso de aprendizaje. Hay otro tipo, el objetivo del aprendizaje supervisado es más predictivo. Normalmente utilizamos aprendizaje supervisado cuando queremos predecir una variable. Tenemos otro tipo de aprendizaje que es el no supervisado y es cuando no tengo una variable de salida, simplemente tengo unos datos y quiero encontrar una serie de patrones. No tengo un outcome, no tengo una variable de salida
Y en ese caso hablamos de aprendizaje no supervisado, y este tipo de aprendizaje no supervisado suele estar más orientado al descubrimiento de patrones desconocidos en los datos. No suele ser tan predictivo, aunque también se puede utilizar a veces como pasos previos en ejercicios de Machine Learning supervisado. Bien, pero sea como sea el proceso, básicamente va a tener un ejercicio de Machine Learning, va a tener dos fases muy distintas. Uno que es una fase de entrenamiento, donde voy a crear los modelos, donde tomo los datos y voy a crear modelos, y otra fase de producción que es donde voy a coger el modelo que genero en el entrenamiento y lo voy a explotar industrialmente. Esto es una fase singular, se hace una vez y si es necesario se repite, pero se vuelve a repetir casi partiendo de cero. Esto es una fase que se hace una vez, es singular, pero esta es una churrera. Aquí metemos datos y sacamos predicciones de forma continuada, de forma rutinaria, por decirlo así. Esto es un transitorio, esto es un régimen permanente. Bien, entonces, dentro del entrenamiento, ¿qué hago? Tomo los datos del Data Warehouse, hago un preprocesado de los datos, represento la información mejor o la enriquezco con otras fuentes o genero nuevas variables que me describan mejor los datos, hago lo que se conoce como Feature Engineering y hago un entrenamiento de un modelo para coger un modelo definitivo y luego ese modelo definitivo lo tomo en la fase de producción y lo alimento con datos nuevos del mismo fenómeno para generar unas predicciones, y esto es lo más importante de todo, y esto es lo que como futuros profesionales quiero que miren. Todo lo que hay detrás es la punta es la base del iceberg. La punta del iceberg, que es lo que verán vuestros jefes, es el bill metal, el euro. ¿Sí? Al final todos estos esfuerzos es para obtener insights de negocios, para obtener rentabilidad en las empresas y mejorar los procesos. Y esto es lo que marca la nueva tendencia en análisis, que es decir, de la analítica predictiva a la analítica prescriptiva. En la analítica prescriptiva lo que buscamos es obtener suficiente aprendizaje para mejorar los procesos de negocio. Y entonces vuelvo a la slide anterior y miro que al final todo el proceso debe cerrarse en conclusiones. Esto no es un ejercicio de informática, no es un ejercicio que hagamos por hobby, es un ejercicio que se hace porque debe tener valor empresarial. Por lo menos en la empresa, en la academia puede funcionar de otra manera, pero siempre un ejercicio o una aplicación industrial de Machine Learning debe tener muy en cuenta las necesidades de los sponsors de los proyectos y debe tener muy en cuenta que debe tener una viabilidad económica a la vez que técnica y hacer posible siempre que uno emprende un ejercicio de Machine Learning en una empresa, debe partir por lo menos de tener una visión clara de cuál va a ser la viabilidad del ejercicio y cuál va a ser el impacto económico que va a tener en la organización, aparte de otros impactos que pueda tener. Bien, este proceso es un proceso pues, que típicamente se ha hecho de forma manual. Los data scientists pues, han estado en la industria, han hecho una cantidad de desarrollos y demás, y normalmente pues, aquí entre data scientists juniors, entre data scientists seniors, entre expertos de negocio y entre sponsors, han configurado este tipo de procesos, pero eso no deja de ser un trabajo bastante mecánico. Una vez que uno define los objetivos y define los outputs, todo lo que hay entre medias es, por decirlo así, también un trabajo rutinario y tiene muchas cosas de rutina, todo el procesado de datos, la generación de query. Hay una cantidad de trabajo sucio ahí, de engrasarse y de meterse las manos en las cosas. Y yo, pues, en mi infancia recuerdo mucho y me marcó la película Tiempos Modernos de Charles Chaplin. Y esto es lo que precisamente la inteligencia artificial trata de evitar, que los hombres seamos absorbidos por las máquinas y evitar esto, evita esto.
enloquecernos haciendo trabajo rutinario y que nos aburre. Finalmente, yo no voy a tener un data scientist experto, una persona que puede cobrar un sueldo elevado, que tiene normalmente de máster de investigación para arriba hacia doctorado. No lo quiero tener procesando datos, ni ajustando algoritmos, ni mirando las entrañas de un algoritmo. Ya lo sabe, lo ajusta una vez o dos y ya no, y como jefe, como gestor de un departamento, quiero que ese data scientist, que es una persona de un valor profesional muy alto, se dedique a tareas que tengan alto valor agregado. Y por eso me refiero, lo relevante es hacer que esa persona pueda dedicar sus esfuerzos a resolver problemas de negocio, por ejemplo, a hacerse preguntas más interesantes o a interpretar mejor las salidas de un modelo, y lo que no quiero es que esté mirando la pantalla de un ordenador esperando a que una rutina se procese. También el data scientist, créanme que agradece mucho no estar siguiendo trabajos mecánicos, sino tener un trabajo más creativo, y normalmente eso suele reflejarse en más satisfacción por parte de las personas que se dedican a esto. Entonces, la automatización de tareas de Machine Learning pues ayuda a muchas cosas. En la industria, por ejemplo, ayuda a evitar errores humanos. Cuando hacemos una tarea a mano, repetitiva, pues solemos cometer errores de que copiamos mal un fichero, creamos mal una variable y demás. Si esto no lo evita, pues yo los retaría a coger, no sé, una tarea muy sencilla que puedan hacer ustedes a través de una API, coger un fichero de un punto común a un determinado sitio en una estructura de ficheros y hacer eso en mil ficheros. Estoy seguro de que en algunos se equivocan. ¿Por qué? Pues porque uno empieza a mover ficheros con el ratón y se equivoca. Si eso lo programa uno en una pequeña rutina, pues coge el patrón y lo pasa rápido, evita errores humanos. Esto extrapólenlo a un proceso un poco más complejo de Machine Learning y lo tienen. Evitar errores humanos es importante. Segundo, lo que les decía, permite que personal cualificado y personal más preparado se pueda dedicar a tareas de mayor valor agregado. Por otra parte, acelera el ciclo de vida de los proyectos de Machine Learning. Y por último, facilita la reproducibilidad del trabajo. Esto es importante. Muchas veces, cuando nosotros hacemos un desarrollo, tenemos que ser capaces de volver a repetir todo el pipeline, volver a repetir todo el trabajo y demostrar que el resultado que dimos efectivamente es así. Entonces, reproducir los ejercicios y poder saber que si yo tengo estos datos y entreno una red neuronal, voy a obtener al final estas mismas predicciones sobre estos datos. Eso es importante, si no, dos data scientists me darían dos conclusiones totalmente diferentes sobre algo. Eso es importante. Trabajar en la reproducibilidad de las cosas, en que los procesos sean transparentes. Y eso sobre todo es muy importante cuando uno trabaja con algoritmos que son de tipo caja cerrada, de caja negra. Las redes neuronales, vale, se pueden reproducir en el sentido de que si yo tengo unos datos, utilizo las mismas semillas para la generación de los números pseudoaleatorios y repito el proceso en las mismas condiciones, pues obtengo la misma red neuronal. Pero sacar conclusiones de una red neuronal es mucho más difícil que sacar conclusiones de un modelo de regresión lineal. ¿Por qué? Porque la red neuronal tiene dentro de la caja negra una complejidad de parámetros mucho más alta que la de un modelo de regresión lineal o de un árbol de regresión simple. En un modelo de regresión lineal al final uno ve y igual a A1 por X1 más B2 más A2 por X2 más A3 por X3 y yo sé que cada de esas me está marcando el comportamiento marginal de una variable. Solamente viendo la ecuación ya tengo insights. Mire, si X1 aumenta en una unidad, entonces la I, que es la variable de respuesta, va a aumentar en A1 unidades. Ya aprendo cosas. Intenten sacar una conclusión de esas con una red neuronal y seguramente no va a ser tan fácil. En un árbol de regresión,
si no es un ensamblado, si no es un random forest, si no es un ensamblado de muchos árboles de regresión, es muy fácil sacar también conclusiones. Ah, mire, yo miro un árbol que tenga 3 o 4 ramas y digo, si X1 es mayor que tanto, entonces vaya a la rama tal y llega a tal nodo. Si X1 es menor que ese valor, vaya a la rama tal y entonces si X2 es mayor que tal, pasa esto, y si X2 es menor que tal, pasa esto. Si el peso de una persona es mayor que 120 kilos, pues el riesgo de infarto es alto. Ya tengo un insight, el peso es una variable significativa para predecir el infarto y tengo también umbrales de la variable para mirar las cosas. Esto es fácil en modelos sencillos, más difícil en modelos más complejos. En una red neuronal no es tan fácil sacar esos insights y si quiero sacar insights posiblemente me toca hacer simulaciones o me toca hacer pruebas de dar unas determinadas entradas para buscar unas determinadas salidas, pero no es algo tan a simple vista como puede salir en otros modelos. Entonces, por eso la reproducibilidad es importante. Muchos stakeholders gubernamentales y demás también obligan a que los ejercicios sean reproducibles porque ellos también deben auditar los resultados que se obtienen. No solo es el data scientist el que trabaja. Por último, y volviendo un poco a la industria más vieja, una de las cosas que más facilitaron el desarrollo industrial, y me remonto a tiempos de la revolución industrial, una de las cosas que posibilitaron la expansión de la gran industria, aparte de los combustibles fósiles y demás, fue algo tan simple como la normalización de los tornillos. Antes, los artesanos y los mecánicos hacían sus tornillos y cada mecánico tenía un tornillo. Vivían en la gloria, ganaban un dineral. ¿Por qué? Porque cuando fallaba un mecánico, fallaban los tornillos y fallaba la máquina. Cuando se normalizaron los tornillos, se pudo hacer máquinas industrialmente para que hicieran productos industrialmente. Entonces, esto es otra cosa que permite industrializar y estandarizar los flujos de trabajo en Machine Learning. Es una cosa sencilla, pero es poder pasar y poder escalar el rendimiento de los ejercicios de Machine Learning. Entonces, este es otro punto importante que no lo tengo en las bullets, pero que creo que conviene remarcar, estandarizar el flujo de trabajo. Entonces, esto ha llamado mucho el interés de la industria y cuando uno habla de estándares industriales en el mercado de las herramientas de analítica, pues hay una consultora muy importante que es Gartner. Gartner todos los años publica unos cuadrantes con distintos tipos de herramienta e hizo un cuadrante para herramientas de análisis y ya sitúa herramientas de Machine Learning automatizado, en particular ya sitúa a DataRobot y a H2O. En particular H2O debe estar aquí, como líder. ¿Sí? Y no sé, este es el del 2018. Este es el del 2018, DataRobot todavía no estaba en este cuadrante. Ahora aparece y aparece como por aquí. ¿Sí? Y H2O que aparecía como líder disminuyó unos cuantos puntos. Noten que esto es la habilidad para ejecutar cosas y esto es una completitud de visión. Aquí hay challengers, normalmente los de aquí son líderes y los de aquí suelen ser visionarios. Si ponen DataRobot aparece ahora como visionario y H2O aparece como líder, pero menos líder que ahora. ¿Sí? Hay muchas otras herramientas. Lo que pasa es que aquí me voy a concentrar en esta presentación en motores de modelado. Estas herramientas de Machine Learning las podemos dividir en dos grupos importantes. Una, plataformas de modelado, las plataformas enteras de modelado, y me refiero con esto a Canime, RapidMiner y una más nueva, Dataiku, que son herramientas que permiten también hacer trabajos de TL y que permiten hacer mucho más procesado de datos. Incluso, si me apuran, hasta tareas de almacenamiento, integrarse nativamente con bases de datos, como es el caso de Dataiku. Dataiku es un framework bastante más, de mucho más alcance que las otras. Las otras herramientas, las que vamos a analizar aquí, son motores de modelado. Son motores de modelado que básicamente cubren
las tareas que describí en el proceso de Machine Learning, automatizan las tareas de modelado de Machine Learning. ¿Sí? Entonces, estas no las vamos a considerar ahora, también son muy interesantes, y algunas de estas herramientas también tienen funciones de Machine Learning automatizado, en particular RapidMiner tiene un autopilot, tiene una función para ejecutar modelos de Machine Learning de forma automática. Canime no ha incorporado Machine Learning automatizado, pero se puede integrar con herramientas de modelado, y Dataiku está intentando, creo, una integración con Databricks para tratar de hacer generación de modelos analíticos automáticamente. Todavía no lo ha hecho, pero vamos a concentrarnos en DataRobot, en H2O y en BigML. BigML, por cierto, tiene gran aportación de capital español, de Telefónica. Es una herramienta bastante completa. Y hay otra nueva que he identificado con Pelon. Es una herramienta que ni siquiera aparece en la prensa más especializada, está muy nueva, es una empresa de San Francisco que está intentando la automatización de modelos de Machine Learning con métodos no paramétricos, que está chulo, está interesante. No he podido hacer una demo de ella, pero ya por lo menos me suena el nombre. Y hay otras más, Arimo, muchas otras. Pero concentrémonos en estas. DataRobot es una herramienta de pago, muy fácil de usar, muy precisa en los algoritmos. Normalmente esta surgió de Boston, de un grupo de investigación del MIT y de la comunidad de competencias de Machine Learning Kaggle, y tiene detrás algunos de los mejores data scientists de Kaggle. H2O es otro grupo de investigación diferente y tiene dos vertientes, una que es de pago, que es Driverless AI, y otra que es H2O AI, que es la que vamos a mirar en más detalle. H2O es una herramienta open source. Aparece como un paquete de R o de Python, simplemente es instalarlo, es tan sencillo como decir install.packages H2O, luego library H2O y que empiece la fiesta. Sencillo. ¿Sí? Y sin más costes. Y tiene muchas ventajas, pero ahora las vamos a detallar. Yo, aparte de esto, hice un pequeño benchmark de herramientas analíticas donde comparé los distintos motores de modelado. También comparé las plataformas de modelado, pero como obtenía unas arañas, unos gráficos de arañas muy diferentes, pues simplemente dije, vamos a concentrarnos en los motores de modelado. Y entonces comparé esos motores de modelado por una serie de factores, la flexibilidad, y por la flexibilidad me refiero a que muchas veces yo tengo que modificar flujos de trabajo para poder llegar a unas conclusiones. Los datos no vienen nunca bien preparados. Principal problema cuando uno es data scientist es, toma estos datos. El que te pasa los datos siempre te dice, no, esos datos están perfectos, con eso trabajamos nosotros. No, los datos siempre están mal, ¿sí? Siempre. El que les diga lo contrario, y si les dicen que están bien y los ven bien, desconfíen, porque están mal, seguro. Si miran dos veces, van a encontrar defectos en los datos nunca están mal. Y es que de hecho, los datos siempre están mal. Sí, de hecho. Créanme. La otra cuestión, cuando ustedes hacen, aparte pues, me hago un inciso. Cuando un modelo está bien, cuando un modelo está muy bien, normalmente está mal. Sí, overfitting, seguro. Han metido alguna información del futuro, por ahí han metido la pata, pero cuando tengan un modelo que tenga una UC del 99 de 0,99 o un R cuadrado del 98%, digan está mal, voy a darle otra pasadita. ¿Sí? Y si puede, a veces hay que bajar las métricas, pero las cosas hay que desconfiar. O sea, un data scientist típicamente debe ser desconfiado. Debe pensar como el bobo que dice, de esto tan bueno no dan tanto, los datos tienen que tener alguna pega y los modelos pues no pueden ser perfectos. Si los modelos fueran perfectos, entonces no los ajustaría con estadística, sino que me buscaría un modelo determinista para crear el modelo. Cuando trabajamos en temas de estadística, tenemos que jugar con incertidumbre y esperar que haya incertidumbre en los datos. Si no, pues no me llamen a mí, llamen a un ingeniero que haga el ajuste con métodos de otro tipo, que puede ser mejor, o a una persona experta en investigación de operaciones. Pues bien, la flexibilidad. Tenemos aquí, por ejemplo,
¿Qué tipos de casos de uso resuelve una herramienta? Puede resolver Machine Learning supervisado, puede resolver Machine Learning no supervisado, puede resolver series temporales, puede hacer análisis de anomalías, trabaja con redes neuronales, Deep Learning. A eso me refiero con casos de uso. Mientras más casos de uso cubra, más flexible es la herramienta. Creación de variables, permite hacer Feature Engineering, y eso es muy importante. Hablando ya un poco más de experiencia de una persona pues, que más o menos se dedica a ejecutar muchos modelos, cuando ustedes se encuentran con un modelo, digan, tiene una UC de 0,65, pues ese modelo está muy cerca del azar. Dicen, ¿y ahora cómo lo mejoro? Entonces, si yo hago una pregunta aquí, por ejemplo, ¿con qué preferirían ese modelo que tiene una UC de 0,65, cómo lo mejoran? ¿Buscan otro algoritmo? O, por ejemplo, cambian las variables o añaden más datos. De esas tres alternativas, ¿qué sería lo preferido en este entorno, por ejemplo? No sé, ¿quién levanta la mano por cambiar algoritmos? Buscar nuevos algoritmos. Una persona, dos, tres, se irían por los algoritmos. Crear variables. Con los datos que tengo, simplemente recombinarlos y crear nuevas variables. ¿Quién preferiría esa opción? Bueno. Y la otra, traer más datos. Bueno. La discusión se decanta más. Los algoritmos, créanme que es muy difícil mejorar un modelo determinado con algoritmos. Se puede hacer si uno logra clavar muy bien la distribución, pero la distribución de los datos no se conoce cuando uno se enfrenta a los datos, entonces eso no va. Incorporar nuevos datos puede ser una solución, pero el problema de incorporar nuevos datos es que muchas veces los algoritmos aprenden a hacer una determinada cantidad de datos y a partir de ahí las métricas no mejoran. Entonces ustedes pueden quedarse metiendo datos y datos y datos y simplemente van a estar en una asíntota horizontal en 0,65. Entonces eso pues, puede no funcionar. Pero cambiar variables, incorporar nuevas variables. Ojo, lo ideal sería meter nuevas variables con nuevos datos, con nuevas fuentes de información, esa sería la panacea. Pero solamente reconfigurar los datos, por ejemplo, si tengo una variable con mucho apuntamiento, utilizar el logaritmo de esa variable que suavice el histograma, eso mejora mucho el modelo. No puedo decir que sea mejor que incorporar más datos, porque bueno, todo depende también de lo que uno vea en la práctica. Este enfoque es más práctico que teórico, y yo aquí quiero ser más práctico que teórico, pero efectivamente el tema de recombinar los datos, hacer transformaciones, suavizar los histogramas, mejorar las distribuciones, eso mejora mucho los modelos y tiene otra ventaja, es mucho más económico que ajustar nuevos algoritmos o que buscar nuevos datos. Los datos son costosos, comprar datos, adquirir datos es costoso y muchas veces ni siquiera nos van a dar más datos, sino que tenemos los datos que tenemos. Los datos son un hecho y ya está, y son costosos, pero combinar variables, eso es gratis. Una calculadora, un programa, un lenguaje de programación y yo ahí puedo artistear todo lo que quiera y me puedo convertir en un data artist y hacer todas las combinaciones de variables que quiera hasta que alguna me funcione y alguna me va a funcionar seguramente si lo hago con algo de tino. Esa labor se llama Feature Engineering y cuando tengan un problema con un modelo que no les ajusta bien, por favor, como un arco reflejo, es algo que debe salir de la médula espinal más que de la cabeza, intenten hacer Feature Engineering. ¿Sí? Integración con otras herramientas, es flexibilidad, poder hacer filtros de datos y actuar sobre el flujo de trabajo. Estos son los componentes de la flexibilidad. La experiencia de usuario es otro eje que utilizamos para la comparación, por ejemplo, que tenga una interfaz gráfica de usuario buena, que tenga unos gráficos claros, que sean interpretables, que sea fácil de usar. La manera como yo evalué la facilidad de uso fue la siguiente: cogí a un becario, una persona que estaba haciendo prácticas en la empresa, y le dije, tome este fichero y ajústeme un modelo, sin mirar el tutorial. Simplemente ajústeme un modelo con esta herramienta y búsquese la vida, pero no le da tutoriales.
Con algunos pudo y con otros no, pero esa era la manera. ¿Por qué? Porque gran parte de estos ejercicios, de estas herramientas, lo que buscan es democratizar el Machine Learning y poderlos llevar, digamos, a gerentes y a usuarios de negocio. Que tenga una comunidad de usuarios amplias, que yo busque en Google problema con H2O y me aparezca una comunidad en Stack Overflow. Y por último, que tenga buena documentación. Luego, que tenga un buen performance, es otro de los ejes. Al final son 5 ejes. Performance, velocidad, calidad de modelos y posicionamiento en el mercado. Licenciamiento, también el coste, la adaptabilidad y la claridad. Y por último, el uso industrial, que tenga APIs, entornos de desarrollo y conexión con bases de datos. Miren aquí entonces lo que sucede. Este es BigML. BigML es una herramienta que más o menos está balanceada en todos los puntos, pero que no llega a destacar en nada sobre las otras. Simplemente es balanceada y por los costes se justifica. Uno mira herramientas, por ejemplo, como DataRobot, y DataRobot tiene la mejor experiencia de usuario y tiene uno de los mejores performance, pero pierde mucho en competitividad y pierde mucho por el método, por el uso industrial también. Entonces, ahí pierde. Y luego yo miro H2O y Driverless, ¿sí? H2O y Driverless mejora un poquito en performance y en flexibilidad, pero Driverless sigue estando bien en experiencia de usuario y está muy cerca de Driverless en performance. Es decir, la versión de pago y la versión gratuita están muy cerca. Entonces, esto hace que podamos... bueno, si alguien tiene interés, esta presentación la puedo compartir y pueden ver los detalles de la comparación dentro de cada dimensión, ¿sí? Pero vamos a mirar. Driverless es la versión de pago de H2O y está muy cerca de H2O. Está bastante cerca de H2O en cuanto a rendimiento. Quiere decir que la versión gratuita, yo puedo hacer con la versión gratuita casi lo mismo que hago con la versión de pago, salvo algún caso de uso que no considera. A ver, el Machine Learning ha girado mucho en torno a ejercicios de clasificación, normalmente clasificación binaria o clasificación multiclase y regresión. Han sido los casos de uso más típicos. Luego, desarrollando esos casos con redes neuronales, con deep learning, con algoritmos más complejos, o de pronto se han metido en temas de reinforcement analysis y machine learning no supervisado, también ha sido muy desarrollado, pero hay temas de aprendizaje estadístico que no sé, que la comunidad de machine learning no ha desarrollado todavía muy bien, y me refiero a modelos bayesianos. Las redes bayesianas no tienen el mismo nivel de desarrollo que estos algoritmos de clasificación típica tipo random forest o deep learning. Las redes bayesianas pues, están menos desarrolladas, o las series temporales. Apenas ahora hay un interés creciente por las series temporales, porque las series temporales son jodidas, son modelos difíciles. ¿Qué pasa con una serie temporal? La analogía es un conjunto de datos, pero una clasificación es una fotografía, una serie temporal es un video. La misma complejidad, la diferencia entre una escena y una película y toda la película entera. Una serie temporal, al final, es solamente una réplica y un proceso aleatorio. En cambio, cuando ustedes tienen un dataset de 1000 observaciones, tienen 1000 réplicas de un fenómeno aleatorio que es la repetición de una variable aleatoria. Luego, las muestras son mucho menos representativas en series temporales y tienen muchos más problemas. Necesitan que el patrón que ha habido en el pasado se cumpla en el futuro para poder hacer esos ajustes. Entonces, ha habido tantos problemas con las series temporales que apenas ahora se están desarrollando métodos automáticos adecuados para resolver esos problemas. La otra cuestión es que los métodos típicos de análisis de series temporales son muy paramétricos y dependen de muchas hipótesis y requieren la evaluación de funciones de autocorrelación parcial, funciones de autocorrelación, mirar cuántos parámetros tienen que ajustar y demás. No son fáciles de automatizar. Entonces, apenas ahora ha habido un interés creciente por automatizar el framework de trabajo en series temporales y se está haciendo con éxito. Por ejemplo, el framework de trabajo de DataRobot en series temporales está bastante bien y Driverless ahí también las incorpora y hay un interés creciente. Entonces, sobre H2O, lo primero, vamos a concentrarnos en H2O, es open source, y por open source quiero decir gratis, dentro de R.
relativamente fácil de usar, no es la más fácil de usar porque tiene una interfaz gráfica, pero la interfaz gráfica, déjenme decirles, yo he hecho muchas pruebas con ella y falla, tiene bugs. Y hay veces en que uno tiene que irse por un lado, hacer una cosita en R y volver a la interfaz gráfica y terminar los trabajos. No tiene bugs, pero bueno. Les he escrito a los de H2O, me han contestado, sí, esto se arregló y bueno, pero no se arregló. Se puede escalar a Big Data y eso es interesante. H2O permite el procesamiento en paralelo y está muy bien documentada. Ustedes buscan temas de H2O en internet y lo van a encontrar. Por último, es multiplataforma, funciona en casi cualquier sistema operativo, en Linux, en Windows, en Apple, es multiplataforma, pero tiene también inconvenientes, no tiene soportes de GPU. Ahora el procesamiento en temas de Machine Learning con unidades gráficas de procesamiento pues está muy de moda y son aceleradores de procesamiento interesantes, pero H2O no tiene soporte para GPU. Y la otra cuestión es que normalmente compila los trabajos en Java y va a ser más lenta que una solución optimizada pues desarrollada en C o en algún programa pues más específico. Pero bueno, Java tampoco es, este segundo problema pues no me parece tan grave. El primer problema lo resolverán, pero de momento sí puede ser interesante porque investigar con GPUs y con procesamiento con GPUs es algo que ahora está siendo muy demandado. Veamos, pasemos un poco. Vamos a mirar un caso de Credit Risk Management. De pronto, por ser esta la conferencia, que es un poco reducida, no voy a hacer todo este caso. En el taller voy a desarrollar punto por punto un caso de Credit Risk Management. Aquí posiblemente cojo un fichero demo ahora en un momento si me da tiempo y hacemos un ejercicio programándolo. A ver. ¿Qué hora es? ¿Tenéis claro cuánto falta? ¿Cuánto tenemos de tiempo? Poquito tiempo. Son más de las 4. 5 minutos. Ah, no, entonces no va a dar tiempo. Pues pasemos rápido y el ejercicio práctico lo hago en el taller porque hay bastante que decir. Bueno, el caso de Credit Risk Management es ver las probabilidades de default de clientes. Si un cliente va a ser buen pagador o no va a ser buen pagador. Esto pues tiene bastante interés en temas de banca para ver si a una persona le van a dar tarjetas de crédito o no. Esto describe el fichero que se trató. Este es normalmente el proceso, ¿sí?, que uno suele seguir en proyectos de Credit Risk Modeling. Normalmente, bueno, nosotros en la otra prueba nos vamos a concentrar en la parte de modelado, pero normalmente deberíamos tratar estos dos, sobre todo, modelado y análisis de resultados. Estos dos puntos son los que se van a tratar en el taller de esta tarde. Estos son indicadores del fichero, pero bueno, pasemos un poco. Más que datos específicos de ese caso de uso, es decirles básicamente las componentes de un ejercicio de Machine Learning, donde yo tengo una variable respuesta. Esta es una variable observada experimentalmente. Tengan en cuenta, cuando se encuentran en industria, es importante que garanticen que eso es una variable observada experimental y las otras que son predictores son variables medidas, son variables de control, variables de decisión, variables que yo tengo capacidad para actuar sobre ellas. Por último, tengo un identificador de registros y cada registro representa una unidad de negocio, ¿sí?, una unidad sobre la que yo quiero sacar conclusiones. Son las componentes básicas. Si ustedes tienen estas tres componentes, ya tienen hecho un ejercicio de Machine Learning y no importa casi el sector. El resto es una cuestión de interpretación de contexto, de hacer el Thick Data. Thick Data, cuando hablo de Thick Data, me refiero a todo lo que engorda los datos, todo lo que convierte esos datos en información. Pero para plantear un modelo de Machine Learning, este es el punto de apoyo con el que se mueve el resto. Un identificador, unas variables de decisión y una variable de respuesta.
Y cuando uno modela con H2O, cuando uno modela con H2O, aquí. Cuando uno modela con H2O, pues lo primero, esta es la Graphic User Interface, en H2O se llama H2O Flow, y aquí tiene una serie de operaciones, es un menú contextual que les permite importar ficheros, importar SQLs, obtener los frames, que son la representación de los datos que hace internamente H2O, obtener los modelos que se han entrenado y hacer una serie de operaciones sobre ellos. ¿Cómo funciona? El cliente es cada uno de nosotros, el ordenador portátil donde ejecutamos H2O. Cuando damos la orden a la API de library H2O, vamos a crear un clúster de H2O. En nuestra misma máquina, si no tenemos internet o en una máquina remota, se crea un clúster de H2O, que es simplemente un gestor que administra los recursos de las distintas máquinas y permite el procesado en paralelo. Esto puede estar dentro de la misma máquina o puede estar en una máquina remota. Y entonces en H2O se ejecutan todas las operaciones. Y en el cliente solamente va a haber punteros, todas las variables que definimos en el cliente van a ser punteros que van a apuntar a los datos y a los modelos dentro del clúster. Las operaciones del clúster se pueden guardar, pero no está así tan trivial. Bueno, entonces en H2O permite hacer el splitting y demás. Esto es un poco lo que les decía de las particiones de los ficheros. Yo tengo los datos, los guardo en un train, en un validation y en un holdout. Esa es la forma en código de hacerlo en H2O. Y normalmente aquí pues aparece un esquema de un flujo de trabajo, no tiene mucho más. Pasemos aquí un poco. A ver. Pues bien, esta es la parte interesante que es el objeto de la cuestión. Una vez que han cargado los datos y han hecho las particiones, tienen una pestaña para ejecutar automáticamente una serie de modelos de predicción. Es la función AutoML. Esto es un modelador automático donde ustedes ponen el nombre del proyecto, especifican cuál es el train set. Este desplegable se extiende bastante más. Pueden establecer la métrica de performance, pueden establecer una cantidad de parámetros más y establecer también si van a hacer una cross-validation, si no van a hacer una cross-validation y cómo van a ordenar los modelos. Cuando ejecutan el AutoML, pues les aparece alguna información de ejecución del proceso. Hay el Watermeter, es una herramienta para monitorizar el estado del clúster que la tiene también la herramienta de H2O Flow. Y al final obtienen un leaderboard de modelos donde tienen modelos de distinto tipo ordenados según una métrica. Esta métrica es el AUC y esta es una serie de modelos. Y aquí hay modelos de XGBoost, hay modelos GBMs, hay GLMs, hay modelos de mucho tipo. Y entonces aparecen todos los modelos que se han ejecutado con la métrica de performance. Y ahora tenemos que si pinchamos en cada uno de estos modelos podemos ver todos sus detalles. Y por todos sus detalles me refiero a que, por ejemplo, podrían ver la matriz de confusión, ¿sí? Podrían ver la matriz de confusión, podrían mirar para un determinado threshold en la probabilidad qué punto de la curva ROC aparece, perdón, la matriz de confusión no la tengo representada, esta es la curva ROC, pero podrían mirar en función de los distintos puntos de probabilidad a qué punto de la curva ROC corresponde. También les aparecería el AUC, aquí el AUC es de 0,67, no está muy bien, pero bueno. Les aparecen también las feature importance, esa es la importancia de las variables para este modelo determinado. Y tendrían gráficas de cross-validation. Eso es en cross-validation, tendrían gráficas de lift chart, ¿sí? Y por otra parte de gain charts. La gráfica de lift charts básicamente les dice la proporción de unos que tienen cuando representan los datos ordenados según la probabilidad que saca el modelo. Entonces, normalmente, bueno, esto lo explicaré cómo hacer una buena interpretación de esto. El gain chart es lo mismo que la lift chart, pero es acumulando las probabilidades. Digamos, si yo ordeno las observaciones en función de la probabilidad que tienen de ser 1, si yo ordeno todas mis observaciones, digamos en qué porcentaje de la muestra voy a capturar un determinado porcentaje de la salida.
Esto es importante, por ejemplo, si yo estoy haciendo un ejercicio de Credit Risk Management y quiero saber cuántos clientes tengo que estudiar para capturar, por ejemplo, el 100%, no, para capturar el 30% de los malos pagadores, si no tuviera un modelo de precisión, tendría que capturar el 30% de la muestra. Si tengo un buen modelo de precisión, estudiando el 5% de la muestra, puedo coger el 30% de los malos pagadores y en una campaña de marketing u operativa, pues me puedo ahorrar una pasta. Después le ponemos números, pero es una cuestión de ahorros el hecho de poder identificar en qué región de la muestra puedo identificar el grupo de interés que necesito. Por último, el tema de deployment, de poner los ejercicios de Machine Learning en producción. Hay varias maneras de hacerlo, pero las más habituales son utilizar objetos de Java. Una vez que ustedes ejecutan cuando ustedes cierran H2O, el clúster desaparece y no queda almacenado en ninguna parte de la máquina. No es que H2O vaya a crearles un espacio de máquina para guardar las cosas, no, ese clúster desaparece. Pero lo que uno hace es que una vez que crea el modelo, lo descarga como un plain old Java object. Y entonces esto permite utilizar los modelos con la ventaja de que no es necesario disponer de H2O instalado en la máquina donde se ejecutan. Esto ya tiene todo para ejecutarse. Simplemente se le pasan los datos y salen las predicciones. Es un objeto que permite ejecutar directamente los modelos. Hay una versión mejorada que son los MOJOS, Model Object Optimized, y pueden encontrar detalles adicionales en este punto. La presentación, espero que la organización me diga dónde dejarla y les comparto la presentación entera. Aquí van a encontrar recursos y demás. La otra opción es, si ustedes quieren reproducir un modelo que ya hicieron en H2O, como el clúster no se guarda, pueden guardar el modelo de H2O como un binario, que volviéndolo a ejecutar se reproducen todos los pasos inmediatamente y vuelven a desplegar un clúster en las mismas condiciones que el que tenían antes. Pero repito, cuando guardan un modelo no van a reservar un espacio de la máquina determinada. Los proyectos que desarrollan no quedan guardados dentro de una estructura de ficheros, simplemente guardan el objeto modelo y lo reproducen en el momento en que lo vayan a necesitar. Pero bueno, para utilizar en industria con un plain old Java object, suficiente, funciona bastante bien. Y por último, ya para hacerles, si les he logrado despertar el interés y quieren profundizar un poco en el tema, les recomiendo pues, la lectura del libro Practical Machine Learning with H2O. Este autor, Darren Cook, tiene también un curso en Coursera. Entonces, el curso de él y el libro de él, pues material introductorio de primer nivel. El libro de Elements of Statistical Learning para el que quiera profundizar en detalles sobre algoritmos más avanzados y en detalles matemáticos de los distintos algoritmos de Machine Learning. Es para mí The Cornerstone of Machine Learning. Es el libro, pues la Biblia de los Data Scientists es esta. Hay un artículo de Friedman, ¿sí? Sobre la conexión entre data mining y statistics, y otro librito de Larry y luego también he consultado el blog personal de Larry Wasserman. Larry Wasserman tiene un libro que se llama All of Statistics, y All About, tiene un libro de inferencia, tiene un libro de estadística básica, y tiene un libro de estadística no paramétrica que son verdaderos referentes en el sector. Pues cualquier libro de Larry Wasserman va a ser bueno. Este es el blog personal y aquí tiene un artículo que es un capítulo de un libro que hizo con otras personas, que no encontré la referencia bien, pero encontré el artículo solamente en el blog. Se llama The Rise of Machines y realmente compara cuál es el desarrollo del Machine Learning como disciplina y el mundo académico estadístico y compara un poco cómo se dan los avances en ambos mundos. Es una lectura que recomiendo encarecidamente a cualquier persona. En fin, bueno, pues aquí terminaba. Si tenéis alguna duda o alguna cosa sobre la que se quiera profundizar, alguna pregunta.
Vale. H2O tiene una función de modelado automático. ¿Sí? Ajústame todos los modelos automáticamente. H2O, aunque permite hacer modelos de Deep Learning, también permite modelos que no son basados en redes neuronales. Keras, TensorFlow están más orientados a frameworks en redes neuronales. H2O te permite desde un GLM hasta un XGBoost, hasta un modelo de Deep Learning y pasa por GBMs y por otros tipos de modelos. Y luego está orientada a la industrialización. La otra cuestión es que te permite también escalar. En frameworks de distribución paralela no tienes que utilizar unas herramientas adicionales ni tienes que diseñar el algoritmo para escalarlo. No sé en el caso de TensorFlow si es así también que puedas trabajar de forma distribuida dentro de las... O sea, si las funciones a alto nivel ya han implementado la distribución de los núcleos. Tú en cuanto H2O detecta los núcleos, todas las operaciones ya están diseñadas para hacer la computación en paralelo. Sí, es eso. O sea, es escalable a Big Data de forma nativa. Y aparte de todo, tiene un paquete adicional que es Sparkling Water, que es para optimizarse en su uso con Spark. Keras y TensorFlow son más para tal vez desarrollar redes neuronales y hacer ejercicios de redes neuronales, pues a veces programando un poco más from scratch. Esta es una herramienta tal vez de más alto nivel. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Sí, pues terminamos. El que quiera, pues cordialmente invitado a la sesión práctica que tendrá lugar a las 4 de la tarde. Y cualquier otra duda o consulta, pues a través del stand de Babel, pues pueden preguntar por mí y encantado de haber estado en esta charla. Gracias.